a que tú me has venido acompañando y apoyando en compartir tus conocimientos con mis alumnos. Mis compañeras orientadoras estuvieron muy interesadas en que pudieras también hablar con sus grupos. En esta ocasión tenemos a grupos de segundo, de cuarto, de sexto semestre. Son tus compañeros de Plantel Toluca, todos ellos, y te damos la más cordial bienvenida a nombre de el ingeniero Carlos Renau, que es nuestro director del plantel, agradeciéndote. Él dice que si ya te adoptamos. Le digo que yo creo que sí. Entonces, agradecemos infinitamente el que aceptes nuestra invitación para poder compartir con tus compañeros pues tu experiencia. Chicos, él es Fernando Alexander Caballero Romero, es estudiante de CECITEM Plantel Metepec 1, tiene 16 años, está próxima a cumplir los 17, es originario del Estado de México, vive y radica actualmente en Metepec, y la situación por la cual él ha tenido un boom en su persona en estos últimos meses es porque es el creador del mapa COVID-19 en Google. Le damos la más cordial bienvenida a Fernando y me gustaría, Fernando, que tú les platiques a ellos qué es este proyecto, en qué consiste y si es el único que estás desarrollando en estos momentos. Ok, pues muchas gracias por todo. Y sí, me llamo Fernando Alexander Caballero Romero. Yo soy el creador del mapa interactivo de Google Maps, en donde se puede rastrear los casos de COVID-19, no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces, este proyecto no es el único que tengo. Tengo otro, un mapa de los casos de sarampión, igual en todo el país. Tengo otro mapa igual, que practiqué en el 2017, que fue cuando ocurrieron los terremotos. En ese tiempo yo había creado un mapa donde se podían encontrar donde había casas colapsadas, edificios colapsados, cuántos muertos había por estado, cuántos heridos por estado. Las personas así podían ver cómo iba la evolución también de este desastre natural que ocurrió hace ya algunos años. Entonces, no solamente tengo esos proyectos, también tengo otros proyectos interesantes. Estamos checando también lo de climatología, vulcanología, sismología. Tenemos un conjunto con un canal de YouTube y tenemos 3 sismógrafos, uno en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón, uno en el Popocatépetl y se está instalando uno en el Paricutín. Entonces, tengo varios proyectos que estoy ahora sí que enlazado con varias personas para ahora sí que gusto mío, porque pues prácticamente yo lo hago por mi gusto. Fernando, son muchas cosas y al mismo tiempo estás estudiando. ¿Qué estás estudiando en CECITEM? ¿Y cómo logras tener tiempo para estudiar tus intereses, generar proyectos y cumplir con tus actividades escolares? Ok, sí, en ocasiones sí es un poco difícil ir planeando todo porque pues prácticamente o le dedicas tiempo a algo o le dedicas tiempo al otro. Entonces yo lo que trato de hacer es organizarme en todo el día, cómo lo voy a ir manejando, voy planeando en qué momento voy a hacer mis tareas, en qué momento voy a hacer mis actividades y en qué momento voy a ir haciendo mis proyectos para irlos actualizando. Actualmente sí ya es un poco difícil a pesar de que pues no estamos asistiendo a clases ahora sí, por la carga de tareas. Entonces, pues trato de organizarme para tener el tiempo necesario para ir haciendo todo a la vez, si es posible. Fernando, para que tú puedas hablarnos justamente de todos tus proyectos y de todos tus intereses, esta pregunta te la hemos venido haciendo constantemente, ahora sí que desde la semana pasada. ¿Qué papel juega tu familia para que tú tengas como esa formación, esa valentía o ese interés de desarrollar tu persona con tantas actividades? Ok, pues yo Gracias. digo que es un papel importante, la verdad, para mí es un papel importante. ¿Por qué? Porque gracias a que yo tengo su apoyo de ellos, yo he podido progresar. Si yo no tuviera el apoyo de ellos, lo más posible es que no hubiera avanzado, pero afortunadamente sí lo tengo. Entonces yo quiero pensar que es un papel muy importante que tu familia te está apoyando en tus proyectos para que tú puedas salir adelante y puedas progresar en tus proyectos y prácticamente en tu vida. Algo que habías comentado en otras sesiones y me causó mucho impacto, tú dijiste
Es muy importante lo que estás contestando ahorita porque a lo mejor no es económicamente todo lo que ellos me pueden apoyar, pero moralmente están conmigo. Entonces, con esto podemos entender que efectivamente tus papás te apoyan dentro de sus recursos. Es así, ¿no? Exactamente, me apoyan dentro de lo que está, ahora sí que de lo económico, o sea, me apoyan económicamente y moralmente. Pero yo digo que es un poco importante también el moral. Claro, claro, para poderte seguir impulsando. Fernando, ahora sí, entrando un poco en materia, porque tienes muchas cosas y podemos hablar contigo de muchas cosas, pero entrando un poco en materia del COVID-19, coméntanos en qué consiste la enfermedad y qué significa fase 3 o las fases por las cuales hemos pasado. Ok, bueno, la enfermedad se llama originalmente y científicamente se llama SARS-CoV-2. SARS significa síndrome respiratorio agudo grave. CoV significa coronavirus y 19, que es del 2019, SARS-CoV-2. En este caso, el 2 significa porque anteriormente en el año 2003 ya había existido otro coronavirus que se llamaba SARS-CoV-1. Hay una semejanza, por eso se le puso a este coronavirus actual el 2. O también lo conocen muchos como COVID-19, que viene siendo coronavirus de diciembre del 2019. Entonces, viene siendo un virus nuevo, un virus que apenas lleva 4 meses en circulación. Un mes duró dentro de China y actualmente 3 meses fuera de China. Entonces, viene siendo poco el tiempo para, ahora sí, para ya lo que lleva de afectado. Estamos hablando de ya más de 3 millones de infectados a nivel mundial. Prácticamente es un virus muy complejo y quiero que todos sepan esto. Los virus, al ser complejos, se tardan en encontrar una vacuna. Regularmente son más de 12 meses. De entre 12 a 18 meses se puede encontrar una vacuna de un virus como este. O se corre el peligro de que pues, no se encuentre una vacuna y tengamos que esperar a que se dé el rebaño poblacional, que viene siendo crear inmunidad de tantos contagios. Después, ahora sí que voy a platicarles lo de las fases. Tenemos actualmente en México 3 fases. La fase 1 significa que tenemos casos del extranjero. Llegan los primeros casos a México, estamos hablando de 1, 2, 3 casos que aún los podemos ir rastreando todos por quién se contagió y todo al respecto. Ya después viene la fase número 2. ¿Qué significa fase 2? Significa que estas personas que llegaron del extranjero ya contagiaron a otras personas, que viene siendo la transmisión de segunda generación a tercera generación. Cuando ya tenemos esta transmisión, quiere decir que ya tenemos algunos casos en unos municipios o en otros estados. Después viene la fase número 3. La fase número 3 ya no podemos rastrear todos los casos, sino que ahora lo que tenemos que hacer es aislarlos, tratar de conseguir todos sus contactos más cercanos, de acuerdo a lo que vaya diciendo la persona infectada. Y algo importante de la fase número 3 es de que la transmisión ya es muy, muy, ahora sí que dispersa en todos los sentidos. Ya la transmisión no es de un extranjero a un mexicano, sino que ya es transmisión de mexicano a mexicano y de comunidad a comunidad. Por ejemplo, de Toluca a Metepec y de Metepec a Toluca. Eso es fase 3. Quiere decir que también es el aumento exponencial del número de casos en las zonas metropolitanas, como el Valle de Toluca, el Valle de México y otros valles que tenemos en todo el centro de México. Ok, entonces es por eso que ahorita estamos en lo más fuerte del contagio en México. Te pregunta José Daniel Nepomuceno, desde el grupo 601, y él es programador. Él pregunta, ¿qué fue y cómo fue que decidiste hacer el mapeo de COVID-19? Gracias, Daniel, por tu Ok, pregunta. ¿cómo fue que lo decidí? Pues prácticamente porque yo ya estaba investigando esta enfermedad desde enero. Entonces, en enero fue cuando empecé a ver los primeros reportes de neumonías atípicas en China y pues las personas empezaban a buscar información acerca del tema. Entonces, como no encontraban los datos, pues lo que yo hice fue crear un mapa para que las personas lo pudieran encontrar. Ahora sí que toda la información.
Ok, entonces a ti lo que te motivó es como algo que no había y decidiste hacerlo. Exactamente, ahora sí que iba decidiendo qué es lo que iba a ir subiendo, de acuerdo a lo que la gente quería encontrar. Ok, ahorita te hago la pregunta de Joseph, también es del grupo 601 de programación, pero en ese sentido, ¿cómo lograste que las personas o cómo lograste encontrar los datos que fueran certeros, sobre todo en una plataforma pues a nivel internacional como Google, pues no puedes estar publicando información falsa? Ok, la información que yo voy sacando viene siendo oficial. ¿Por qué? Porque los datos siempre los tenemos que sacar de una fuente o de gobierno o de alguna institución, pues prácticamente mundial. En este caso, la información que yo saco es de la Organización Mundial de la Salud, de las Secretarías de Salud Federal y Estatal y de algunas secretarías de salud de algunos países del mundo. Ok, Joseph pregunta, ¿quién fue el primer caso de COVID-19 y cómo se registró? Ok, el primer caso de COVID-19, que viene siendo el paciente número 0 en México, se registró el 28 de febrero, fue el primer caso. Fue un hombre que radica en la Ciudad de México, pero esta persona que fue el caso número 1 llegó de Italia. En Italia se contagió por otro mexicano que estaba allá. Este caso no fue el único, fueron 3 los casos que se registraron el 28 de febrero, fueron 3. Estos 3 casos que dieron positivo, ahora sí que fueron los primeros, tuvieron contacto con un mexicano en Italia. Eran maestros que habían ido a Italia y al momento de regresar ya estaban contagiados. Entonces, ellos fueron los primeros 3 casos en México. Uno estaba aquí en la Ciudad de México, otro estaba, al parecer, creo que en Sinaloa y el otro no me acuerdo muy bien en dónde estaba. Ok, estamos hablando de México y no sé si Joseph, perdón, se refería a México, pero es muy interesante saber que la fecha fue 28 de febrero. El 28 de febrero. En el caso del primer caso mundial, se Ujú. desconoce, la verdad se desconoce, porque como fue en China, eh, el número de casos fue exponencial. No se sabe realmente quién fue el primero que se contagió, porque pueden existir los casos asintomáticos. Ok. Algo también que comentabas con relación a China es que también desafortunadamente China no compartió toda la información al respecto de la situación y por eso pues se salió de control primero en China y ya después se fue extendiendo la situación. Carmen Magali Leiva González pregunta, ¿cómo fue que te empezó a interesar todo respecto a este tema? ¿Y quiénes te ayudaron a llevar a cabo este proyecto? Ok, bueno, me empezó a interesar más que nada porque cuando yo escuché que había una nueva enfermedad, pues prácticamente yo ya sabía de qué estábamos hablando, ya sabíamos que iba a ser algún tema muy relevante a futuro, que es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, por eso me llamó la atención, porque sabía que ya iba a ser algo importante. Y los que me ayudaron a hacer este proyecto, pues prácticamente voy yo solo. Yo solo fui el que me fui impulsando para ir creando este mapa y pues prácticamente el apoyo moral de las personas. Perfecto. Miriam Esquivel Saucedo pregunta, ¿fue difícil el proceso de creación del mapa del COVID-19? Sí, sí fue difícil, la verdad sí fue difícil. Eh, Pon tú que a lo mejor no es difícil crear el mapa te lo da Google para que tú lo vayas modificando. Lo difícil aquí es sacar la información. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando de una enfermedad no se sabe exactamente el conto actual. En estos momentos tenemos 3.336.000 casos, pero son solo los reportados. Realmente hay mucho más casos, que son los asintomáticos. Entonces, yo ir sacando información de cada país sí viene siendo algo muy, muy realmente complicado, que hasta la fecha sigue siendo complicado, pero pues prácticamente lo vengo ahora sí que redactando, tratar de conseguir toda la base de datos para que sea un poquito más rápido el ir encontrando esta información. Perfecto. José Antonio Romero Toledano pregunta, ¿por qué somos el país un poco bajo? Bueno, ¿por qué somos un país que tiene números, está bajo en contagios? Es la pregunta de José Antonio. Ok, este, bajo número de contagios, pues bueno, a mi parecer no es bajo, digo, ya son 19.000 casos, ya casi 20.000, pero aún así sí son pocos para lo real.
tenemos un proyecto de la Secretaría de Salud Federal que se llama el Proyecto Centinela. El Proyecto Centinela es el indicador real posible de número de casos. Por cada caso se contagian 8. Entonces, si tú multiplicas los 19,000 casos por 8, son más de 100,000 casos los que existen en México. Entonces, no son pocos, realmente sí son más de 100,000 casos, solo que no todos son rastreados. ¿Por qué? Porque por cada 1,000 habitantes solo tenemos 4 test de prueba. Si tuviéramos más test, pues entonces podríamos encontrar todos los casos confirmados. En este escenario que tú estás comentando, Fernando, ¿por qué en Estados Unidos se convierte el epicentro después de China? ¿Por qué hay tanta contaminación en el virus o personas infectadas o lamentablemente muertos? ¿Por qué en Estados Unidos hay tantos, no sé, a lo mejor comparativamente con México, siendo frontera? Ok, sí es una muy buena pregunta que se ha estado haciendo en muchos lugares. Sí, es muy cierto que nos separa un muro, sí, pero pues también hay tránsito de personas. Entonces, es muy posible que entre las fronteras pues exista algo similar de número de casos, pero aquí la diferencia es de que en Estados Unidos tienen más de 20 tests por cada 1,000 habitantes y aquí apenas si llegamos a 4 tests por cada 1,000 habitantes. Entonces, sí es muy importante saber eso. Además, hay que diferenciar la cantidad de población comparado de Estados Unidos a México. Si comparamos los estados de la frontera de México, la población, a la frontera de los estados de, ahora sí, de Estados Unidos, pues hay más población del otro lado que de este lado. Ok, perfecto. Entonces, una es la cantidad de pruebas que se hacen y dos es la cantidad de población. Ok. Dice Omar Castrejón que es tu fan. Dice, dígale que soy su fan. Bueno, ya está pasado el mensaje. Estefanía Sánchez pregunta, ¿cuánto demoraste en elaborar el mapa? Ok, en elaborar el mapa, en sí el mapa, 10 minutos, pero ya en encontrar la información y todo eso ya fueron como 2 horas más o menos. Entonces en total fueron como 2 horas y media para acabar el mapa en general. Y eso nada más con información de China en aquel momento. Exacto, es lo que te voy a decir, que tú iniciaste, si mal no recuerdo, el 24 de enero, empezaste con el proyecto. El 27. Ok, 27 de enero, tardaste 2 horas en colocar toda la información. Exactamente. Ok, tenemos más preguntas. Dice Hasso Andrew Helpel. ¿Acaso fue provocado el COVID-19 para generar todo esto? Hay investigaciones que avalan de que el virus fue creado, pero también hay investigaciones aún más mejores que avalan que el virus no fue creado. Entonces son dos especulaciones, realmente no se sabe cuál es la verdadera. La de que se especula que el virus fue creado son investigaciones de Estados Unidos que están tratando pues, de ver la posibilidad. Sin embargo, el día de ayer, Estados Unidos dijo que de acuerdo a sus datos que ellos tienen, pues no fue creado el virus. El virus salió de un animal conocido como el pangolín. Exacto, que esto viene aunado a los hábitos de consumo de los chinos, ¿no? Que no es el Exacto. único animal que comen, o sea, comen una gran variedad de animales exóticos. Carmen Magali Leiva González pregunta, cuando te sentías cansado o angustiado, ¿qué te motivaba a seguir en pie con la creación del mapa o en algún momento te sentiste presionado? Sí, sí, he sentido presionado. Eh, Al ver tantos datos, la verdad, en mi caso, no me frustro, al contrario, me motiva a hacerlo más rápidamente, porque si yo veo muchos datos, pues lo hago ahora sí que mejor, pero si yo tengo pocos datos, me aburro. Entonces, yo realmente no me canso y no me angustio por el tema, porque realmente al estarlo conociendo diariamente, al estarlo viendo, te acostumbras. Bueno, pues aquí justamente estamos hablando de el que persevera alcanza, ¿no? Entonces, algo que tú has hablado con los estudiantes y con todos, con nuestros docentes que también ya te escucharon, con nuestros compañeros administrativos que también ya te escucharon, tú has hablado que cuando algo te gusta, este,
lo creas y lo haces, ¿no? O sea, ya lo haces como por parte de tus actividades, o sea, no es por una obligación como reaccionas. A Evelyn Morales quisiera pedirle si me puede aclarar a qué se está refiriendo con su pregunta de a qué se debe esto. No sé si te refieras a los contagios, a si hay un complot, o sea, no sé. Me gustaría que lo pudieras aclarar aquí en el chat. Aldo Yael González Castillo pregunta, ¿crees que la reacción de las autoridades sanitarias en México ha sido adecuada? Sí, sí viene siendo la adecuada, sin embargo pueden perfeccionar un poquito más para evitar un mayor número de contagios. En este caso, pues no se están aplicando realmente las medidas que deberían de ser para la fase 3. En fase 3 se supone que debería de ser cuarentena, se supone que deberían de haber toques de queda, pero no se está aplicando. ¿Por qué? Porque ya depende de lo que diga el presidente. Fíjate que en ese punto, el día de ayer no sé cuántos de nuestros estudiantes ahorita que nos acompañan, y en tu caso me imagino que sí, yo lo vi más tarde con mis hijas, hubo una sesión especial con niños y estuvo muy Mm. interesante porque seleccionaron con profundidad las preguntas. Hubo muchos niños o muchos casos de tanto de adolescentes como de niños que preguntaban que qué pasaba en su situación de enfermedad. Había chicos diabéticos, había chicos con alguna capacidad diferente. O sea, hubo una gran diversidad. Yo sí los invito a todos que vean esa sesión. En este aspecto, con relación a las enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas, que también tienen muchos niños, ¿tú cómo ves en ese escenario qué qué tanto peligro corren los niños o adolescentes en casa que tienen estas enfermedades degenerativas? Ok, sí se corre un peligro. Cuando hay una enfermedad crónica degenerativa en las personas, es la desventaja enfrente de este virus. Porque si tú eres una persona que eres sana, pues, y te da esta enfermedad, pues la vas a librar. Pero si tú tienes una enfermedad crónica degenerativa, o si tú no sabes que la tienes y puede que la tengas, ese va a ser el momento en que se te va a desarrollar. Esta enfermedad realmente no es tan mortal, o sea, no es mortal, pero ya cuando tienes una enfermedad crónica degenerativa es cuando aumenta el riesgo de mortalidad, o sea, hay mucha diferencia. Si tú tienes, por ejemplo, a lo mejor tú no tienes diabetes, pero tus papás sí, o tus abuelos sí. ¿Qué quiere decir? Que la diabetes es hereditaria, entonces muy posiblemente si a ti te da la enfermedad, se puede desarrollar la diabetes y es cuando te va a atacar aún mayormente el virus. Tenemos ahorita una ventaja, la ventaja es de que pues el virus mata más a personas adultas porque tienen las defensas más bajas. Pero si tú como joven las defensas bajas, pues entonces a ti también te cabe la posibilidad de morir. Ahora sí que se escucha feo, la verdad, pero es algo real. Claro, claro. Además, tú hablabas también de casos de recién nacidos que desafortunadamente han pasado por esta situación. Siguen preguntando, lo acabas un poco de comentar. David Gutiérrez Barrueta preguntaba, ¿el COVID es una enfermedad muy mortal? Pues lo acabas de Mm. contestar, es con base a tu estado de salud, ¿no? Exactamente, no es una enfermedad mortal. Que el virus te mate no es mortal, pero si tú tienes enfermedades crónicas degenerativas, ahí sí ya aumenta la tasa de mortalidad. Correcto, para también ahí reafirmar el comentario de Hassan, Andrew, porque él decía, es muy mortal para las personas de la tercera edad, sí, pero no estamos excluidos los otros sectores, aunque no estemos en la tercera edad. Iris Amalia Valdés Albarrán pregunta, ¿tú qué opinas de la idea que se tiene de levantar cuarentena por partes y no todos el mismo día? Muy buena pregunta, la verdad. Se tenía contemplado que ya a mediados de mayo, pues ya se fuera levantando la cuarentena en los municipios donde no tienen casos y aparte sus municipios vecinos tampoco tienen casos. Sin embargo, bueno, en mi perspectiva y a perspectiva de otras personas científicas, pues no es una buena idea. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen casos, pero ¿quién nos asegura que realmente no tienen casos? Recordemos que existen los asintomáticos. Entonces, si se levanta la cuarentena en esas zonas y llega alguna persona, alguna autoridad o alguien que realmente tenga el virus y empieza a contagiar a las personas, entonces va a haber una propagación ahora muy importante en esos sectores. Hasta este momento en el Estado de México, pues prácticamente ningún municipio ya va a estar propenso a regresar
a mediados de mayo. ¿Por qué? Porque ya casi todos los municipios tienen casos, son más de 90 municipios los que ya tienen. Entonces, para regresar, se supone que debe de ser un municipio que no tenga casos y aparte que los municipios sin casos, solamente ellos van a poder regresar. Fíjate que es muy interesante lo que tú estás comentando, porque también lo comentábamos nosotros aquí en casa, digo, sin afán como de estar atacando las posiciones de las autoridades, pero pues es esto, o sea, tú nos los estás compartiendo porque es una realidad en nuestro país. Tenemos pocas pruebas, ¿no? O sea, como para decir, si tienes, no tienes. Tenemos unidos los casos asintomáticos y pues al final es eso, o sea, nadie asegura que prácticamente tendrán que cerrar el municipio, ¿no? O sea, nadie entra ni sale del municipio Exactamente. para que, entre comillas, desarrollen su vida normal, pero al final siempre alguien tendría que salir o entrar pues por su mismo trabajo. Entonces, bueno, esta es una situación que veremos que resuelven también las autoridades. Gracias, Iris, por tu pregunta. Evelyn Yuritsi ya reestructuró su pregunta y dice, ¿por qué si el virus se puede evitar con agua y jabón? ¿Por qué no han creado una vacuna? Fíjate, Iris, que ayer, si ves la sesión, decía eso una niña, ¿por qué no crean una vacuna? Y entonces, bueno, ¿nos quieres tú dar la respuesta, Fernando, por favor? Sí, exactamente. Mira, un virus fuera de una célula se puede eliminar muy fácilmente, lo podemos borrar. En el caso del lavado de manos con jabón, se dice que el virus es grasoso, entonces al momento de aplicar jabón y agua, pues el virus se resbala y se muere. Pero ya cuando el virus está adherido dentro de una célula, ya es muy diferente. ¿Por qué? Porque si yo hago el mismo método de eliminarlo fuera de una célula a eliminarlo dentro de una célula, mato al virus y aparte mato a la célula. Entonces, mato a la persona prácticamente. Entonces, se tiene que encontrar cómo matar al virus dentro de una célula sin afectarla. Es correcto. Sí, fue muy interesante también la respuesta del doctor Ugatel porque va en la dirección que tú comentas, Fernando. Prácticamente hay cosas que sí pueden entrar a un cuerpo, a un organismo vivo como el nuestro, pero hay otras que no. José Daniel Nepomuceno vuelve a preguntar, ¿cómo fue que realizaste el mapa? Más en cuestión de cómo te fuiste agregando todos los datos, es decir, ¿cómo te dijiste de tus fuentes de información fidedignas? Ok, ¿cómo me fui haciendo de mis fuentes? Realmente con apoyo de las personas que me seguían. ¿Por qué? Porque yo había en Twitter, había publicado un tweet donde les pedía a las personas de otros países que me dieran, ahora sí que la cuenta oficial de sus países, de sus secretarías de salud. Entonces ya me mandaban los links y yo ya tenía guardadas esas bases de datos de cada uno de los países. O también agarraba información de la Organización Mundial de la Salud. Toda la información pues, es oficial de todos los países. Ok. Y para mí como docente es cómo te acreditas, es decir, no sé, me pienso, ¿no? Yo soy la autoridad china o mexicana y veo que un chico de 16 años pues me está preguntando cosas de mucha gravedad para este momento, entonces, ¿cómo es que te fuiste acreditando? Es Ok, decir, esta fue una adversidad tuya. ok, para irte acreditando, pues prácticamente tienes que andar certificando la información que sea de gobierno, que sea real. Las personas tienen que ver que los datos que tú subes no son fake news, porque las fake news te quitan mucho valor en tu, ahora sí que en todo lo académico que llevas. Y pues prácticamente es subiendo pura información real, 100% real, y así es como te vas ganando a las personas de interés público. Ok, muchas gracias, Fernando. Andrew vuelve a preguntar, ¿por qué las personas se ponen gel antibacterial cuando lo que nos está atacando es un virus, no una bacteria? Ok, muy buena pregunta. El virus sí se puede matar con el gel antibacterial. A pesar de que dice gel antibacterial que solamente mata bacterias, está comprobado científicamente de que ahora sí que el contenido que tiene el gel antibacterial mata a este tipo de virus de la familia de coronavirus. Entonces, sí lo mata prácticamente por las sustancias que tiene. O sea, es un virus que podemos matar muy fácilmente fuera de una célula animal, pero no dentro de una célula.
Fíjate que en ese tema también me llamó mucho la atención porque cuando estuvo también esta pandemia de H1N1, de la influenza, hay una persona dedicada, es una empresa de mexicanos dedicada a hacer todos estos geles antibacteriales, y entonces decía que su hijo se había enfermado porque lo que estaban haciendo era combatir una bacteria y no un virus. Pero finalmente ahorita ya lo contestaste, ¿no? O sea, realmente sí se ha ido modificando la fórmula para este momento, ¿no? Exactamente. Exactamente, sí se ha estado modificando. Gilberto Israel García está, no, primero, Eduardo González. ¿Crees que algún día se le dé fin al virus? Ok, muy buena pregunta. El virus, te lo voy a contestar, llegó para quedarse. Cuando hablo de que llegó para quedarse, hablo de que en algún momento se va ahora sí que a crear como una enfermedad estacional. La influenza H1N1 todavía sigue, todavía cada año tenemos nuestras curvas epidemiológicas de casos. Ya no es tan fuerte como cuando inició, ¿por qué? Porque la mayoría de la población ya creó inmunidad, pero porque es un virus que creó inmunidad. En este caso, este virus, solamente el 2% crea inmunidad. Es una gran desventaja para las futuras oleadas que vayamos a tener. Entonces, posiblemente la única manera de eliminar al 100% el virus es con una vacuna. Ok, ¿y en cuánto tiempo estará una vacuna? De 12 a 18 meses. Y por probarse, porque eso no quiere decir que al momento del lanzamiento quiere decir que ya funcione, ¿cierto? Exactamente, ¿por qué? Porque a lo mejor el día de hoy dicen que ya encontraron la vacuna, a lo mejor, pero tiene que pasar por un test clínico para ver si a lo mejor a las personas las curó, pero a lo mejor a futuro esa misma vacuna les genera otra enfermedad. Entonces se tienen que aplicar las vacunas, si se cura la persona, se espera los 12 meses y si no le pasa nada, entonces es aprobada por la Organización Mundial de la Salud y se hace a la venta pública. Mm. Pero si la persona genera alguna enfermedad, pues prácticamente se cancela. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Fer. Gilberto Israel García Estrada pregunta, ¿cómo ha cambiado tu vida después de haber creado el mapa? Gracias por Ok, tu pregunta, Israel. eh, ha cambiado mucho, la verdad, porque ahora ya estoy más centrado en este tema. Realmente sí me angustia saber del tema, saber lo que realmente va a pasar, pero realmente te vas acostumbrando a hablar seguidamente de él. Entonces, así que exista un cambio drástico, no existe, simplemente es algo nuevo que yo estoy realizando, pero yo ya estaba acostumbrado a ir haciendo este tipo de proyectos desde años anteriores. Yo te quisiera preguntar, ¿por qué nos compartes? ¿Por qué eh, has aceptado el que tú compartas lo que sabes? ¿Por qué lo haces? Ok, lo hago primero porque sé que de verdad muchos tienen dudas, muchas personas, hasta yo tengo dudas a veces, pero creo yo que una forma muy fácil de contestarle las preguntas pues es haciendo este tipo de videos y realmente a mí me gusta dar mi conocimiento para que ustedes aprendan de él y ustedes se inspiren y realmente si ustedes tienen ganas de hacer algo, háganlo. Realmente, si ustedes tienen la oportunidad de hacer lo que a ustedes les gusta, realícenlo y lo van a lograr. Y eso es lo que yo te estoy infinitamente agradecida porque cuando encontramos un talento que nos, es decir, tú has tenido el valor para hacerlo público, tú has tenido el valor para continuarlo, no has desistido pese a cansancio o pese a tal vez lo que tú dices, me da tristeza y me da miedo a veces en seguirme enterando de las situaciones, pero no lo has dejado, entonces yo agradezco que siendo tan joven, pues nos permitas que seas fuente de inspiración. En lo particular, yo te lo agradezco porque te has convertido en eso en mi vida. Muchas gracias, Fernando. Marisela Nolasco, que es nuestra orientadora, una de nuestras orientadoras participantes en esta sesión, pregunta, ¿el gobierno municipal, estatal o federal te contactó? ¿Tienes contacto con alguno de ellos? Sí, sí tengo contacto con los municipales, estatales y federales. Tengo contacto con diputados, con gobernadores.
Y pues prácticamente luego hay veces que yo les mando información de lo que voy generando, les mando las gráficas y así como yo les comparto datos, ellos me comparten datos. ¿Para qué? Para que los dos estemos informados. Entonces sí tengo contactos con ellos. Es decir, parte de lo que nos compartes es también información que de nuestras autoridades te están alimentando. Exactamente, sí. Perfecto. También nuestra orientadora, la licenciada Raquel Plata Navarrete, pregunta, bueno, te felicita, felicitaciones Fernando por tu dedicación y esfuerzo. No pregunta, es una afirmación. Carmen Magali Leiva González dice, gracias por tu inspiración que nos has dado con relación a este tema. Fernando, estamos hablando justamente de un virus muy contagioso. ¿Nos puedes decir por qué era la intención del confinamiento en casa? Es decir, pues sí, es muy contagioso. ¿En dónde se contagia y cuáles pueden ser las formas de transmisión? Ok, sí, muy buena pregunta eso, para que todos lo sepan. Cuando se dice confinamiento, se habla porque es un virus infeccioso. Este virus ya hay muchos análisis que se están haciendo, muchas pruebas para ver cómo se transmite. Aún no conocemos al 100% todas las maneras de transmisión, pero algo que sí estamos encontrando es el que el virus es aeróbico. Estamos hablando de aeróbico en zonas cerradas, como por ejemplo salones, hospitales, cuartos. Entonces, a lo que se sabe es de que el virus se puede transmitir tosiendo, estornudando, hablando o simplemente con estar cerca de la persona. Entonces, el virus es prácticamente aeróbico en un área de 8 metros. Por eso se pide ahora sí que lo que viene siendo la sana distancia, porque el virus es aeróbico en un área de 8 metros. Si yo estornudo en estos momentos, el estornudo viaja muy rápido. Entonces, esos 8 metros los va ahora sí que abarcar en tan solo cuestión de segundos o minutos. Al momento de yo igual estar hablando, en minutos abarca esa área de 8 minutos. Tengo algunos videos que comprueban cómo se hace esta transmisión y son impresionantes. Hasta por ir corriendo, pues prácticamente vas sacando las gotículas y pues prácticamente vas contagiando a más personas. Por eso ha habido una gran cantidad de contagios en muchos lugares del mundo, prácticamente en las zonas donde hay más población y donde no están acatando estas restricciones que se están cometiendo. Sí, de hecho ayer también lo comentaban, nuestras aulas son muy pequeñas para la cantidad de personas que estamos todos los días en el aula, entonces esa fue también una razón de suspender clases presenciales. Tenemos una vez más la pregunta, una segunda pregunta de Evelyn. ¿Cuánto dura el virus en el aire? Ok, en el aire va durando aproximadamente una media hora como máximo. No puede durar más tiempo porque el viento lo va corriendo y lo va matando. Pero prácticamente en el cobre dura 4 horas, en el plástico dura de 2 a 3 días, en el cartón dura 24 horas y en el acero de 2 a 3 días. Hay algunas pruebas de que en los aerosoles puede durar hasta 3 horas. Estoy hablando que es en el ambiente. Entonces dura desde una media hora hasta 3 horas. Va dependiendo del lugar donde esté. A lo mejor en un cuarto puede durar las 3 horas, pero a lo mejor afuera en el ambiente unos 30 minutos. Más que nada también porque el sol influye. Fernando, fíjate que yo tengo esta duda también con relación al aire. Obviamente es una recomendación también de salud e higiene, pues el ventilar los espacios, ¿no? En los que estamos, aparte de limpiar apropiadamente las superficies. Entonces, por el espacio que tú dices que pueda trasladarse el virus, o sea, tú sí recomiendas que en algunos momentos tengamos ventanas abiertas para Sí, ventilar. sí, es muy Perfecto. recomendable que estén las ventanas abiertas para que exista una ventilación del virus. O sea, si adentro está el virus, pues la ventilación lo que hace es que lo retire y aparte lo mata. Correcto. También estuviste mencionando que como el virus, pues de alguien cuando está contaminado y escupe, pues en las suelas de los zapatos podemos nosotros también ingresar el virus a casa, ¿no? Sin verlo. Exactamente, hay algunas pruebas científicas que desafortunadamente muchas personas, no solo de México, sino también del mundo, tienen la costumbre de que al momento de ir caminando o ir en su carro, escupen a la calle.
Entonces, pues también hay personas que pisan, pues esas zonas donde escupieron estas personas. Entonces pueden llevar el virus en la suela del zapato y al momento de llegar a su casa, y si suben, por ejemplo, el zapato a su cama, pueden dejarlo ahí. Estamos hablando de que el virus puede durar unos 10 minutos en la cama vivo. Pero si yo toco esa zona en ese tiempo que transcurrió y después me toco la cara, entonces me lo puedo transmitir. Claro. Seguimos teniendo más preguntas y gracias al foro por hacer las preguntas. Iris Amalia Valdés Albarrán. Muchos son positivos y algunos negativos con el tema de poder regresar a nuestras actividades en junio. ¿Tú piensas que regresaremos en ese mes o se podría alargar aún más el tiempo de esta cuarentena? Gracias. Muy buena pregunta. Está más que claro que no regresamos en junio, es muy obvio. Realmente esta pandemia en México va a ir terminando prácticamente entre agosto y septiembre. Va a ser cuando vaya ya concluyendo. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al mismo estándar como era la fase uno, de que solamente Okay. teníamos pocos casos y los podíamos ir rastreando. Pero cuando tenemos más de 1000 casos por día, como estamos en este momento, pues es muy Uh-huh. difícil que regresemos a clases y más cuando aún no ha llegado el pico máximo. Ok, el pico máximo se está esperando, bueno, los cálculos el 8, 10 de El mayo, 8 ¿no? de En mayo. esos días, el 8 de mayo, ok. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué determinan las autoridades después de esta fecha, ¿cierto? Exactamente, se tiene pronosticado que sea entre el 8 al 10 de mayo. Sin embargo, si la gente sigue saliendo, pues entonces el pico va a ser aún después. Y debo de comentarte, el día de ayer mi esposo tuvo que salir por trabajo y era impresionante la cantidad de gente que estaba afuera, en el McDonald's, en las pizzas, en los centros comerciales, pues por el 30 de mayo y esto no nos ayuda. Eh, Desafortunadamente todavía hay gente que no cree que el virus existe, ¿cierto? Exactamente, hay mucha gente que aún no cree, pero algo que yo sí les he contestado a esas personas es de que ahorita tú no crees, pero ya cuando exista el colapso de salud médico y ya cuando existan miles de casos, decenas de miles de casos, es cuando van a creer porque van a tener casos ya cercanos. Es correcto, siempre cuando no está dentro no lo crees, pero ya cuando lo tienes cerca empieza a suceder. Eduardo González vuelve a preguntar, ¿qué pasará con todo el mundo a futuro después de esta pandemia? Ok, queda más que claro que no va a ser la misma vida de antes, porque el virus va a seguir, ahora sí que en la sociedad humana. Poco a poco lo vamos a ir quitando con el paso de los años. No estoy hablando de que a lo mejor en un año ya se eliminó, no. Los virus siempre duran años transcurriendo en la humanidad y hay que acostumbrarnos y hay que aprender de este virus. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede que este virus no sea tan letal y puede que a futuro llegue otro virus. Los virus siempre están, ahora sí que en convivencia con la humanidad. A futuro vamos a tener más pandemias, sí las vamos a tener y hay que prepararnos, hay que aprender de esta para las que vienen. ¿Por qué? Porque puede haber pandemias aún peores después. Es correcto, entonces hay que cuidar mucho nuestra alimentación. Voy a seguir con las preguntas y en lo que sigo viendo las preguntas, me gustaría, Fernando, que nos pudieras comentar en la semana, nos comentaste el día miércoles, nos comentaste que hay un caso de una mujer en confinamiento en Estados Unidos que pese a estar en casa se contaminó. ¿Nos podrías platicar del caso, por favor? Exactamente. Esta mujer que se contagió en Estados Unidos no salió de su casa, estuvo respetando la cuarentena, pero le traían ahora sí que todos sus productos a casa. Entonces, el Ujú. virus, de acuerdo a las investigaciones, es muy posible que llegó, a lo mejor no por la persona que le traía, pues ahora sí que su mercancía, sino que se contagió por la mercancía, porque el virus puede venir en el plástico. Entonces, si digo que el virus dura de 2 a 3 días en el plástico, pues entonces al estarlo tocando, al tener contacto, pues puede contagiarse por esa vía. Ahora ya entiendo, hubo un artículo en las noticias que decía que, y la recomendación era limpien todo lo que llegue a casa, ¿no? Entonces, Exactamente. pues es un caso muy interesante. A mí me impresionó cuando lo marcaste. Sí, exactamente es la recomendación que se da que cuando traigan cosas de la calle, lo laven. A lo mejor no lo van a lavar así bien desinfectado, pero por lo menos que le den una limpiada para evitar
que el virus esté en esa zona, porque recuerden que con jabón y agua el virus sí se puede eliminar fuera de una célula, ya Claro. dentro de una célula ya no. Fíjate que reflexionando lo que hemos venido compartiendo es muy interesante. El problema real es cuando entra al organismo, al ser humano, pero estando fuera, pues nosotros podemos justamente estarlo removiendo o eliminando poco a poco porque el virus no tiene vida, ¿cierto? Exactamente, el virus no tiene vida, no tiene pensamiento ni nada por el estilo, pero sí tiene una secuencia para empezar ahora sí que a reproducirse. El virus al entrar dentro de una célula, lo que hace es entrar por medio de una proteína. Al momento de entrar, se empieza a reproducir dentro de la célula y estalla esa célula. Cuando estalla la célula, salen miles y miles de virus, en este caso de coronavirus, y se empieza a propagar de célula en célula y pasa lo mismo, es una secuencia hasta que realmente ya hay una saturación. Es correcto. Ahora sí que necesita células vivas para poder reproducirse. Yaritzi Ishel Coahuila Pichardo pregunta, ¿el COVID-19 acabará pronto? No, no acabará pronto. Hasta que no exista una vacuna, no. Por ejemplo, ahorita, a lo mejor en septiembre, ya todo llegó a la normalidad y entonces van a levantar todos los confinamientos, todos los que existen. Obviamente ya no va a ser la vida normal porque ya van a decirte que sana distancia, que lavado de manos frecuente, que desanitizar los salones y todo el respecto. Pero se corre el riesgo que ahora sí que cuando llegue la temporada de invierno, otra vez vuelva a llegar el virus y otra vez volvamos a tener alguna otra cuarentena. Una de dos, o mayor tiempo o menor tiempo. Correcto, vamos a ver cómo nos comportamos y qué aprendemos en este confinamiento. La licenciada Raquel Plata, nuestra orientadora, pregunta, entiendo que al igual que tus compañeros estás trabajando y mandando actividades a plataforma. Aparte, ay, se me fue la pregunta. Aparte, perdón, ay, la perdí, aquí. Aparte de dedicar tiempo a esta gran labor de investigación, ¿qué sugieres a los alumnos para que no se estresen por entrega de tareas, trabajos y no caigan en crisis? Ok, es muy buena pregunta. La verdad, miren, yo los entiendo, la verdad los entiendo. Que realmente sí, hay ocasiones que hay maestros que sí dejan un poco más de tarea que otros. Por eso yo cuando luego hablo con mis maestros, pues yo les digo, es que hay que coordinarnos entre ustedes y nosotros para ver realmente cómo vamos a ir trabajando. Entonces yo luego les digo a mis compañeros, no puede ser posible que yo que tenga más cosas que hacer y aparte mis tareas, lo entregue. Y ustedes que tienen más tiempo que yo, pues no lo entreguen. Entonces yo digo, ya quisiera yo ese tiempo. Entonces la verdad, yo los entiendo que realmente sí se estresan, por así decirlo, cañón, porque realmente este virus no solamente trae la enfermedad, sino que también trae enfermedades psicológicas, como viene siendo la ansiedad y lo que vienen siendo las depresiones. Y es una Ujú. consecuencia también, porque el virus, si tú tienes depresión y tienes ansiedad y luego te llega el virus, pues te va a matar realmente. Entonces, tenemos que coordinarnos entre nosotros y ir ahora sí que creando tiempos, crear tiempos de cómo vas a ir en tus actividades. Algo que has mencionado mucho al respecto es que todos debemos acoplarnos a lo que estamos viviendo, es decir, alumnos y maestros entender que pues esta es nuestra forma de trabajo y que tenemos que también entender el medio porque no es lo mismo a lo presencial. Entonces, tienes razón en la palabra de coordinarnos, ¿no? En llegar a un acuerdo al Exactamente. respecto. Miriam Denise Tenemos- pregunta, perdón, comenta. sí, pues sí, en ese aspecto tenemos que coordinarnos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el aprendizaje, ahora sí que en clases presenciales a clases en línea. No es el mismo aprendizaje, hay una muy gran diferencia. Y más que nada porque no estamos acostumbrados, no es lo mismo, ¿no? Ahora sí que nos llegó de repente y ahora nos tenemos que acostumbrar a esto. Claro, pero todos debemos de ser sensatos, ¿no? Unos para terminar la escuela y los otros para seguir compartiendo conocimiento por esta plataforma. Miriam Denise Galicia Vaca pregunta, ¿qué medidas crees que se esperen si México llega a su fase 4? ¿Nos puedes Ok, comentar? la fase 4, muy buena pregunta. No existe la fase 4 de que sea un incremento.
Al contrario, la fase 4 significa de que ya está empezando a caer el número de casos. Es como si regresáramos a la fase 2, pero en vez de regresar a la fase 2, me voy a la fase 4. Y después existe la fase 5, que es como si regresáramos a la fase número 1, de que ya los casos ya son muy aislados, o sea, ya son pocos. Perfecto, entonces fase 4 va a empezar el declive, ¿no? O sea, se van a ir reduciendo los casos. Correcto, gracias Miriam. Evelyn vuelve a preguntar, ¿podríamos entrar a fase 4? Vamos a entrar, sí, vamos a entrar a fase 4, pero fase 4 ya es de que empieza a caer el número de casos. Gracias Evelyn y gracias Fer. Brian Alexis pregunta, ¿entonces una persona sana crea una inmunidad? Sí, se tienen investigaciones de que puede crear inmunidad. Sin embargo, este virus es nuevo y como es nuevo, no sabemos si se crea inmunidad o no. De acuerdo a las últimas investigaciones, solamente de los 3 millones de infectados que existen actualmente, solamente el 2% ha creado inmunidad. Entonces, no hay una ventaja de que el virus realmente pueda crear una inmunidad, ahora sí que con todas las personas, y evitar que se contagie más. No se sabe realmente. Eso lo vamos a ver conforme pasen los meses o años. O sea, ¿de 3 millones solamente el 2%? Solamente el 2% ha creado inmunidad. Ok, que es pues, prácticamente nada, porque no sabemos si van a tener secuelas, ¿verdad? Exactamente. Eh, Se bueno, vuelven a reactivar. ajá, en China está pasando eso, ¿cierto? Sí, en China, en Corea del Sur y en Japón y en Tailandia, como ellos ya pasaron la oleada, están empezando a registrar que después de los 60 a 70 días de que se enfermaron, volvieron a dar positivo a coronavirus. Entonces, no se sabe si el virus realmente se elimina o solamente se desactiva para volverse a activar en el futuro. Ok. Eliu Jasso Pino pregunta, en estos días ha surgido la duda de que ha habido muertes por neumonía atípica y coronavirus. ¿Cómo podemos diferenciar la neumonía del coronavirus? Ok, sí, exactamente es algo que se ha estado diciendo de que en México estamos controlando ahora sí que el número de casos de COVID-19, pero las neumonías se nos están disparando. Entonces, pueden ser coronavirus, pero hay muchas personas que se han muerto por neumonía típica. No sabemos por qué. Una neumonía típica es de que no se sabe la causa de muerte, no se sabe si esta neumonía típica fue causada por un virus. La única manera de saberlo es realizando una prueba para identificar qué virus es. Desafortunadamente ya cuando mueren, pues ya no les hacen la prueba ahora sí que para evitar tantos movimientos. Pero fíjate que se dijo apenas algo. Hugo López Gatell, que es el subsecretario de Salud Federal, dijo que ya todas las neumonías atípicas tienen que ser consideradas como COVID-19. La única manera para descomprobar que sea COVID-19 es con pruebas. Pero mientras sea una neumonía típica y no se tenga una prueba, se tiene que considerar como COVID-19, porque estamos teniendo igual un incremento de neumonías atípicas sin saber qué virus es. Entonces, se tiene que considerar como COVID-19. No se escucha el audio, al parecer tiene su micrófono. Perdón, Sí. es que como también acá tengo ruido ambiental, no quise contaminar el ruido. Evelyn, Evelyn pregunta, si es una, espérame, es que aquí está. ¿Es cierto que está afectando de una manera significativa la salud y a la economía? ¿También afectará considerablemente a consecuencia? No entiendo, pero ¿nos podrías hablar de cómo está afectando en la economía? Me imagino que también dice afectará considerablemente en el sector laboral, ¿no? Me imagino. Sí, ¿O qué efectivamente, consecuencia? el virus está afectando saludmente y económicamente. Todos los países, no solamente México, estamos hablando de hasta las potencias, se están viendo gravemente afectadas. Van a haber recesiones económicas, entonces es algo normal dentro de una pandemia, ha sucedido anteriormente.
igual pasó con la pandemia de H1N1 y va a pasar con las pandemias que vengan a futuro. Por eso se tienen que hacer inyecciones también de dinero a la economía. Ok. Evelyn también pregunta, si es una pandemia, ¿por qué prevén que todo se normalice en junio? A consideración de lo que mencionaste hace un momento, que no estamos tomando las medidas al 100%. Ok, se considera que en junio, de acuerdo a los modelos matemáticos, pero si tenemos, por ejemplo, ahora sí que este modelo matemático es de acuerdo al número de casos que había en ese tiempo, pero si aplicamos de nuevo ese modelo matemático al número de casos que tenemos en estos momentos, que es de más de 1,000 casos por día, entonces cambia todo eso. Muy posiblemente antes del 1 de junio vayan a dar otro aviso de que se postula a lo mejor otro mes. Es lo más posible y estoy 100% seguro que va a suceder. Claro. José Antonio Romero Toledano pregunta, ¿pero están de acuerdo que las personas que están afuera viven al día y tienen que salir? Exactamente, sí. Viven al día el 50% de la población de México y fíjate que muchas personas atacan al gobierno de esa manera. Pero ¿sabes cuál es la respuesta del gobierno? Tú eres pobre porque quieres. Entonces, no solamente se ha visto en México, sino que se ha visto en todo el mundo. Hay países africanos que realmente la están viviendo mucho peor que nosotros, países de Latinoamérica y de Sudamérica la están viviendo mucho peor que nosotros porque ellos es casi más del 80% de la población que vive al día. Desafortunadamente, por esto que tenemos el 50% de población que vive al día, vamos a tener las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Un incremento acelerado de casos. Ok. Guadalupe Denise Villanueva pregunta, entonces, si dices que la cuarentena, y lo coloco entre comillas, si dices que la cuarentena no finalizará en junio, ¿qué pasará con todos aquellos que cerraban con su ciclo escolar y con aquellos que no tienen trabajo? Ok, ¿qué pasa con esas personas? Pues cierran el ciclo escolar normal, nada más que ya no es en presencia, sino que es por vía web. De hecho, eso pasó en Japón, ¿no? Hubo graduaciones virtuales. Exactamente, a lo mejor no te vas a graduar en una fiesta o en algo por el estilo, pero pues te dan nada más tu papel de que ya te graduaste. Ahora sí que lo importante es el papel, no la fiesta. Claro, claro. Joseph vuelve a preguntar, ¿es cierto que el clima juega un papel importante en el caso de un virus? Sí, sí puede jugar. Hasta el momento no está comprobado al 100% de que el calor del clima mate al virus, no está comprobado. Lo que sí está comprobado es de que solamente se muere con temperaturas de 90 grados y eso exponiéndolo en 3 minutos constantemente. Entonces, sí puede jugar en el aspecto ya cuando hace frío. Cuando hace frío el virus, ahí sí se puede propagar más rápido. ¿Por qué? Porque es una enfermedad respiratoria. Que de hecho tú lo comentabas, que si posiblemente viene una segunda oleada en diciembre, pues tenemos ahí dos enfermedades muy importantes, ¿no? Que es influenza y Exactamente, en este caso COVID. exactamente. Ok, David Matías pregunta, ¿qué diferencia tiene la influenza y el COVID-19? Porque la diferencia que existe entre la influenza y un coronavirus son dos familias. Existe mucha familia de influencias, como la H1N1, la H5N6. Existen diversidad de influencias, nada más que las influencias son porcinas. Porcino viene de los cerdos. También tenemos influencias aviar. Las influencias aviar vienen de las aves. En este caso, el coronavirus es un virus que proviene de los murciélagos o algunos animales que tengan esta familia de coronavirus. Actualmente Mm, existen muchos más coronavirus que están en los animales, pero que no han mutado a transmitirse a un humano. Por eso nos tenemos que preparar, porque muy posiblemente a futuro pueda existir algún nuevo coronavirus. A lo mejor no similar como este, a lo mejor puede ser un poco menos. Entonces, hay una gran diferencia entre enfermedades. perfecto. Adriana Reyes Velasco pregunta, ¿es posible que una persona se pueda contagiar de COVID por contacto con una persona que no presenta ningún síntoma? Sí, sí se puede contagiar. Es lo malo de este virus, de que asintomáticamente, aproximadamente entre 3 días antes de que vayas a presentar síntomas, ya lo puedes contagiar. Cuando presentas síntomas es porque ya hay una concentración máxima de virus dentro de tu organismo, en este caso en los pulmones.
Perfecto, bueno, hay que tener cuidado. Entonces, Luis Ángel Garduño Pérez, ¿y por qué la ciencia de ese 2% de inmunidad no crean la vacuna o tratan de encontrar la cura? Ok, porque de hecho sí se les ha pedido a esas personas que ya se curaron y que pertenecen a ese 2%, de acuerdo a los estudios, de que donen su plasma. El plasma es un líquido que sacan de la sangre y con eso pueden ayudar que al momento de inyectarlo a las personas que tienen la enfermedad, o se curan o lo único que va a hacer es disminuir. Pero no se puede crear una vacuna con eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la inmunidad solamente es para bajar ahora sí que los síntomas o evitar que los críticos se mueran. Pero para crear una vacuna tiene que ser ahora sí que algo más complejo, se tiene que atacar al virus realmente, se tiene que ahora sí que encontrar esa manera de matarlo dentro de una célula que ya no se esté reproduciendo. Porque aún así, fíjense que salió una investigación de que una persona que se curó se murió después de haberse curado. Entonces le hicieron la autopsia y encontraron que exactamente el virus ya no está en la garganta, pero sí está en el pulmón. Entonces, no se sabe realmente qué va a pasar a futuro con estas personas que ya se curaron. Sí, por eso es tan bajo el porcentaje. Jorge Cabrera pregunta, ¿la economía podría colapsar si continúa el confinamiento, ya que muchas personas se quedaron sin empleo al entrar en fase 2? Exactamente sí, puede haber una economía muy baja, nada más que por eso se quiere hacer que de poco en poco vayan regresando a laborar poco a poco. No nos podemos ir ahora sí que a colapsar totalmente, porque a pesar de que ahorita estamos en fase 3 y se supone que el confinamiento es un poco mayor, existe aún una economía. Se está ahora sí que haciendo inversiones actualmente. Entonces no se pierde la economía, ¿por qué? Porque muchas personas también están trabajando desde casa. Ok, Brian Alexis, perdone, pero es que ahora sí preguntaron mucho. Sí, Brian está Alexis bien. Méndez Ángeles pregunta, ¿nos podrías mostrar el mapa que tú hiciste o creaste? Sí se los podía enseñar, nada más que ahorita no tengo en qué enseñárselos porque no tengo aquí mi laptop. Ok, pero ¿lo podríamos consultar? Sí, simplemente ustedes buscan en Google como mapa de coronavirus de Google y les sale. Ese es el que tú hiciste. Exactamente es el que yo hice. Coronavirus de Google, lo estoy aquí posteando. Ok, vamos a seguir con las preguntas. Gracias Brian por tu pregunta. Alexa Fernanda Rivas Sánchez pregunta, ¿qué opinas del trato que le están dando a los doctores y que no se les están dando el equipo de protección al personal de salud que sea adecuado este material? Exactamente es una denuncia que se está haciendo en varios hospitales de que sí están llegando los insumos, pero no son los adecuados para tratar esta enfermedad. Entonces ahora sí que sí es algo real que está pasando. Y por eso Hugo López Gatell ofreció un número para que los hospitales, ahora sí que los que están Ujú. tratando con estos pacientes, denuncien el material. Sí, algo que he detectado, bueno, es que en las conferencias se menciona que no tienen a veces conocimiento de que esto está pasando. Efectivamente, Exactamente. se dio un número telefónico. José Antonio Romero pregunta, ¿es cierto que va a aparecer otro virus por causa de me imagino, ratas? ¿Hantavirus? Exactamente. Sí. Sí, el hantavirus es un virus que surge de los hámsters, en este caso, pero Mm, solamente existe un caso. Se murió el señor, pero no hubo transmisión de humano a humano. Mientras no existe una transmisión de humano a humano, no puede haber una propagación. Este virus, el hantavirus, sucedió ya hace más de un mes. Entonces ya pasó el tiempo predeterminado y no hay riesgo de epidemia. correcto. Fernando, ¿me permites compartir tu página de Facebook para que los chicos puedan encontrar mayor información? Estamos ya por concluir, ya vamos un poquito más de 60 minutos. Vamos a contestar la pregunta de Ilse y después de Luis Ángel para ir cerrando esta nueva participación tuya. Ilse Cecilia pregunta, entonces las personas que se curan, y lo coloco entre comillas,
Entonces, las personas que se curan, ¿le quedan secuelas o ya está libre del virus? Sí, te deja secuelas, ya tu vida ya no va a ser normal, eso queda más que claro. ¿Por qué? Porque te deja una afectación pulmonar. Entonces sí te deja algunos problemas ya en tus pulmones, y no solamente en pulmones, también psicológicos. Se ha encontrado que jóvenes que han dado positivo a coronavirus y ya después se curaron, les deja un problema psicológico grave. Entonces, sí te deja problemas psicológicos, pero como se los digo, no se sabe si realmente el virus ya se eliminó al 100% o solamente se quedó desactivado en la zona de la garganta, que es donde te hacen el test de prueba. Te meten, ahora sí El que isótopo. el isótopo por la nariz hasta que llega a tu garganta, te raspan tantito y te lo sacan. Entonces, a lo mejor en esa zona ya quedó eliminado, pero a lo mejor no quedó eliminado en el pulmón. Entonces, tiene que investigar qué pasa, qué es lo que tiene que ahora hacer los médicos. Correcto. Luis Ángel Velázquez García, que sería nuestra última pregunta, perdón, del foro, pregunta, ¿es posible que te vuelvas a contagiar si ya tuviste el virus? Sí, es muy posible, es casi 100% seguro que sí te puedes volver a contagiar, siempre y cuando sigas en contacto con las demás personas. ¿Por qué? Porque solamente el 2% crea inmunidad. Estoy hablando que de 3 millones, solo el 2%. Estamos hablando de menos de 50,000 personas. Entonces, pues sí te puedes volver a contagiar. Una, puede ser porque sigas teniendo el virus y se vuelve a reactivar, o dos, te vuelves a contagiar del exterior. Correcto. Fernando, creo que fue una sesión muy nutritiva con Sí. muchas preguntas. Agradezco a todo el foro, a todos los chicos que estuvieron muy entusiastas preguntando al respecto. Creo que nos faltó hablar de más cosas con relación a tu formación y a tus demás proyectos. Ya compartí el link de tu página de Facebook en donde tienes pues mayor información al respecto. Y pues para cerrar con nuestra sesión, a menos que mis compañeras orientadoras quieran agregar algo más, eh, me gustaría pedirte que nos dieras un último mensaje por lo que viene eh, o con qué idea nos quedamos con relación a COVID-19. Ok. Lo que les quiero decir es de que sigan quedándose en casa, los entendemos realmente lo que están viviendo. Lo que tú hagas el día de hoy va a ser el resultado del día de mañana. Si tú ya quieres salir de tu casa a futuro, pues entonces sigue quedándote ahora. Porque si tú sigues saliendo y siguen viendo más contagios, esto se va a ir aplazando a más tiempo, a más tiempo, a más tiempo. Pero mientras más nos quedemos en casa, vamos a ir aplanando la curva y entonces vamos a poder salir en 1 o 2 meses más. Ahora sí que ya es decisión de ustedes qué es lo que quieran. Y uno de mis mensajes es que si ustedes tienen algún proyecto o si quieren crear algo, háganlo. No, no se detengan ni por ningún obstáculo. Realmente van a haber críticas, sí las van a ver. Yo he recibido muchas críticas, pero ¿saben qué es lo que hago? Realmente las ignoro. Al contrario, ni las leo. Pero de eso también voy aprendiendo y voy creciendo. Claro, yo quiero comentarles a todos que lo que he venido aprendiendo con Fernando ha enriquecido mucho mi vida. Yo tengo en casa a dos chiquitas bueno, yo ahorita estoy ya pensando qué va a pasar si es que la autoridad educativa dice vamos a ir paulatinamente reincorporándonos, pero Fernando me ha venido enseñando que justamente hay que estar bien informados, hay que estar abiertos a la comunicación y a la información que tenemos que recibir. Y algo que a mí me ha quedado claro es que al menos COVID-19, que bueno, es la familia de varios coronavirus, va a estar en nuestra vida y lo único que tenemos que hacer es pensar cómo proteger a los que más queremos, que son las personas que están en casa. Yo quiero agradecer una vez más, Fernando, tu colaboración, para mí invaluable. Para mí no tiene precio todo lo que has venido exponiendo, más que agradecerte, ahora sí que con salud, desear que toda tu familia esté con salud, la de nuestros alumnos. Nuestra orientadora Daniela Yomara dice, gracias por tu excelente participación, Fernando. Brian hace una última pregunta, entonces cuando te curas, tus defensas no logran contrarrestar los efectos. No, no Pues los no. logran contrarrestar. Perfecto. Entonces, pues con esto doy cerrada la sesión del día de hoy.
si están de acuerdo mis compañeras orientadoras. Dice José Antonio, gracias Fernando por darnos esta información. Iris Amalia dice, gracias por la información compartida, nos sirvió mucho. Buen día. Y pues listo, Fernando, yo deseo que tu vida se siga aumentando en éxito y que lo que nosotros podamos hacer por ti, pues sepas que cuentas con nosotros. Muchas gracias a todos los participantes y con esto doy por concluida la... Mande, Mari, adelante. Nada más, pues agradecerle de manera personal todo el apoyo que nos ha brindado para con los compañeros desde directivos, docentes, con los mismos alumnos. Creo que es un ejemplo a seguir, un chico que a su corta edad pues ha hecho muchas cosas, ha apoyado muchas cosas y pues bueno, reiterarle mi agradecimiento y a la vez la felicitación, como ya lo dije en algún momento, por ser un ejemplo a seguir, ¿no? Para todos nuestros alumnos, como bien lo dijeron al principio, son alumnos de CITEM. Muchas de las ocasiones se ha denigrado a la escuela por ser CITEM, pero pues aquí está la prueba, ¿no? De que puede ser una gran escuela si tú lo quieres, pero en gran parte depende de ti como alumno, de lo que quieras hacer, como ya lo dijo Fernando, lo que quieras hacer con tu vida, lo que quieras hacer con tus metas y tus proyectos. Que no sea un motivo de detenerte el hecho de que no tengas clases presenciales, de que no tengas los medios. Entiendo que sí, a lo mejor el esfuerzo es doble, pero que eso no te detenga y aquí está la muestra. Él está en clases, él sigue con sus proyectos, él atiende varias cosas y creo que de alguna manera también atiende a su misma familia. Y pues todo eso es digno de reconocerle. Y pues nuevamente, y para finalizar, muchísimas gracias y muchas felicidades, Fernando. Muchas gracias. Fernando, yo creo que lo que estás haciendo es una muestra muy grande de las posibilidades que tienen los jóvenes en México y en nuestra entidad y en nuestra escuela. De verdad, a todas agradecemos. Gracias, Mari, por tus palabras, porque nos haces ver con tu experiencia docente y con tu formación en psicología cómo nosotros debemos de seguir afrontando estas circunstancias. Gracias a todos los participantes. No sé si alguien más quiere agregar algo antes de despedirnos. Bueno, creo que no. Siendo las 11:29 del día 1 de mayo del 2020, agradezco a todos los participantes en esta sesión. Fernando, te deseamos mucho éxito. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Fer. Chicos, me despido. Muchas gracias a mis compañeras orientadoras por buscar este espacio. Y bueno, pues yo los dejo. No sé si las orientadoras quieran seguir trabajando con ustedes. Yo por el momento me despido. Estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que los pueda yo apoyar, aunque no sean mis alumnos, yo estoy también a sus órdenes como parte de ese sistema. Muchas gracias a todos. Y listo, Mari. El foro es tuyo. En mi caso, pues no, maestra, no hay más que hacer con los chicos. Ya después me pondré en contacto con ellos de manera personal y pues agradecerle también a usted, maestra, la oportunidad que nos da para los chavos. Muchísimas gracias. No. Gracias a ustedes, Mari, gracias, Yomi, gracias, Raque, porque trabajando en equipo es como podemos hacer grandes cosas. Gracias de verdad. Los quiero mucho a todos. Quédense en casa. Que tengan buen inicio de mes. Hasta luego.